principal vértebra de la vida en Colombia. Entre litorales, la alta montaña y praderas, se abre un río responsable de la vida natural, abastecimiento y sobrevivencia para los humanos. Esta proeza de la naturaleza nace en el macizo colombiano, donde los páramos paren riachuelos que se unen como venas recién formadas, que descienden por más de 1500 kilómetros, atravesando montañas, llanuras y selvas. Hasta fundirse en un beso intenso con el mar Caribe. Cual cuerpo acuoso, el suelo se refresca con su paso. Las ciénegas son pulmones, donde el agua se detiene a oxigenarse. Los caños son arterias por donde circula su camino, y los manglares su piel porosa y filtran los excesos. Sus comunidades ribereñas son como células vivas, palpitando en sincronía con cada creciente y cada sequía. El río es aliado humano, divinidad, espiritualidad y garantía de vida. Así como sus comunidades son células vivas, quien desconoce el río, si no se conecta con él, puede ser desgracia y destrucción para él mismo. Si la vida anfibia es vivir en bienestar y codependencia con la humedad, para los otros, los no ribereños, del norte, la riqueza del río y sus tierras colindantes pueden ser origen para la avaricia y la destrucción. El río caudaloso y cristalino que ves, cuídalo. Puede que pronto ya no lo sea. Puede que se transforme por la herida del oro negro. Sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo relato migrante. La herida del oro negro. La historia del agua. Memorias y resistencias del Caribe anfibio. Un podcast de Relato Migrante. La principal arteria hídrica del país fue nombrada en honor a María Magdalena como discípula de Jesús por el conquistador Rodrigo de Bastidas.
Su poblamiento fue importante para habitar entre su nacimiento en los macizos hasta su desembocadura en el mar. Para los invasores, sus caudales representaban el llanto mariano y por ende el dolor y la redención. Durante el siglo XX, la economía global encontró un nuevo rey, un rey oscuro, el petróleo. Una mezcla de hidrocarburos como carbono, hidrógeno, azufre, nitrógeno y trazos de metales. Confinados en antiguos fondos marinos, transformados a base de presión y calor durante milenios. Fueron la base cruda que dio combustible a la maquinaria de producción industrial. Un siglo de guerras fueron sostenidas por este oro negro. Como símbolo de avaricia y desprecio entre humanos y por ende desconexión con su entorno natural. Fue en 1918, a las cercanías de Barrancabermeja, en un paraje de nombre Barrancas. La empresa Tropical Oil Company, filial de la norteamericana Standard Oil, propiedad de la familia Rockefeller, encontraron un pozo de hidrocarburos, al que denominaron el campo Las Cira Infantas. Solo 3 años le tomó poner la operación en marcha, naciendo la primera refinería de Colombia, el corazón industrial y por ende su ingreso a una economía global operada por agentes del norte. Una apuesta de desarrollo al servicio de la agenda de la avaricia internacional. Los primeros impactos del oro negro fueron casi imperceptibles para las poblaciones anfibias del Magdalena Medio. Poco se pensó en la pérdida de soberanía sobre el uso de los recursos naturales. Se aceptó a ciegas inversión internacional y por ende la concentración de riqueza derivada en manos de unos pocos. Aunque hubo inversión en infraestructura, se crearon vías, industrias y llegó la energía eléctrica, estos aspectos fueron más convenientes para los extractores de petróleo que para las comunidades anfibias. Este desarrollo industrial trajo migraciones masivas, nuevos ocupantes del espacio que no tenían cultura ribereña. Lejos de eso, se consolida una cultura obrera, un cambio de paradigma. El oficio artífice empezó a reemplazar a la actividad cotidiana y por ende se descompensó el interés rutinario para ser reemplazado por una idea de mejora basada en ser cómplice de la extracción. Nuevas tensiones tomaron los territorios,
los cuales nunca obedecieron pensar en quienes habitaron los territorios desde su ancestralidad. Llegó la corrupción, el aprecio al dinero, deforestaciones masivas y las primeras contaminaciones. En un principio, los residuos como agua aceitosa y desechos químicos, al no haber regulación ambiental ni tecnologías de tratamiento, empezaron a verterse al río. Y allí comenzó a enturbiarse su color. El oro negro daba riqueza, pero también quitaba pureza. ¿Qué haría la cultura anfibia sin su río como reloj biológico? ¿Permanecería? En el Magdalena Medio hay lugares donde el río ya no respira. El oxígeno disuelto en el agua, ese aliento invisible que sostiene la vida, ha caído a niveles críticos. Cada segundo, más de 200 litros de aguas residuales caen al Magdalena sin tratamiento. A eso se suman los vertimientos industriales, los derrames de crudo y la minería. En algunos tramos, el agua ya no puede sostener peces ni plantas. Su cuerpo está lleno de metales, su sangre se volvió espesa. Los científicos a la desoxigenación le llaman hipoxia. Los pescadores simplemente dicen que el río se está asfixiando. El río ya no canta. El río ya no canta. El río ya no canta. El río ya no canta, ya no hay peces en la atarraya. El agua es amarga, turbia, con olor a gasolina. Se enfermita, que cuando la tocas, pareciera que tuviera fiebre. La disrupción cultural fue abrupta. La contaminación del río es una amenaza de erradicación para las comunidades anfibias. Quienes no supieron adaptarse a la nueva cultura económica migraron a cauces de ríos más profundos. Aunque la contaminación también camina y mancha todo en su paso. El Magdalena Medio es una fracción de río gigantesca en la que ya no se pesca. Y por ende, quien come su pescado está a riesgo de contener residuos que conduzcan a un cáncer. A la fecha, se cumple un siglo de toxificar el río, lo que antes alimentaba la vida. Hoy fue contaminado por las mismas industrias que dieron energía al país. Para los humanos anfibios, la vida con el río continúa. Uno tóxico ahora. Aún se aventuran a entrar en él a riesgo de enfermedades, a comer de él ante el desabastecimiento,
a una ruralidad que se desarrolla al interés de los tomadores de la riqueza, a desconocer que el río ya sostenía vida, al abandono y erradicación de sus formas de vida. Porque aunque el oro negro manchó su cauce, el río aún recuerda cómo fluir, y cada gota que resiste, cada vida que se aferra a su orilla, es una promesa de que la herida algún día sanará. ¿Resistirán las culturas anfibias? La historia del agua, memorias y resistencias del Caribe anfibio. Es un proyecto ganador de la beca de producción de contenidos sonoros POCAS 2025, del Programa Nacional de Estímulos con el apoyo de la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos, DAPMI, del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.